Cualquiera que ha tenido un padre apasionado por la historia como el mío, sabe ese famoso dicho de que la España romana podía ser cruzada por una ardilla de norte a sur saltando de árbol en árbol sin tocar el suelo. Y esto es lo que podría haber hecho esa misma ardilla en la década de los 80 en Europa Occidental, pero en vez de saltar árboles, pasando de país socialdemócrata a país socialdemócrata. Así, podría visitar Alemania, Francia, Suecia, Italia, Inglaterra o España y no haber salido de un país con otra ideología que no fuera la del Partido de la Rosa. ¿Qué es lo que ha hecho que el panorama actual sea tan diferente? ¿Qué ha producido que las grandes potencias europeas sea solo la piel de toro la que siga siendo gobernada a día de hoy por partidos de este tipo? En este vídeo vamos a intentar entender qué ha cambiado desde los 80 hasta ahora. Vamos a repasar de dónde sale el socialismo, cómo desemboca la ideología socialdemócrata y por qué está en decadencia. De la calle y las fábricas a los parlamentos y televisiones. La socialdemocracia surgió en el siglo XIX como una derivación del marxismo, dentro de los debates de la Primera, Segunda y sobre todo Tercera Internacional. La Tercera Internacional, fundada en 1919, al igual que las anteriores, fue una serie de congresos que se dieron a lo largo de diferentes años y países a fin de perfilar la ideología socialista e intentar aunar los diferentes movimientos. Concretamente, esta tercera tiene como uno de sus puntos más importantes el romper con la Segunda Internacional y diferenciarse sobre todo con lo relacionado con el parlamentarismo y los medios electorales. Es decir, supone un cisma. A partir de ahora, habrá socialistas que aboguen por la democracia y socialistas que aboguen por una dictadura del proletariado. Estos primeros, en lugar de confrontar directamente el capitalismo, optan por participar en el sistema, para mejorar las condiciones de la clase trabajadora. Así entendemos porque actualmente se puede tildar el socialismo a movimientos tan dispares entre sí, como por ejemplo el Partido Socialdemócrata Alemán, el chavismo o el régimen de Corea del Norte, cuando no tienen nada que ver. Tras la Segunda Guerra Mundial, los partidos socialdemócratas fueron clave para la estabilidad de Europa Occidental en plena Guerra Fría. Su presencia en las instituciones permitió encauzar las demandas de la clase obrera, sin que los países se acercaran al bloque soviético, y asentó lo que se conoció como la Tercera Vía, una serie de aproximaciones teóricas e ideológicas que, en líneas generales, propone un sistema de economía mixta y un sistema centrista o reformista. En la práctica, estas posiciones rechazan tanto el laissez-faire absoluto del sistema liberal como la planificación económica socialista, abogando por una profundización de la democracia, el desarrollo tecnológico, la educación y mecanismos de competencia regulada para lograr el progreso, desarrollo económico y bienestar social. Añadir que esta tercera vía recibirá críticas, tanto por las corrientes comunistas como las más liberales. Vemos como el propio Karl Marx afirma que el capitalismo se ha destruido por las mismas fuerzas que lo crean y mantienen, siendo reemplazado por el socialismo. No hay alternativa o tercera vía posible. Por el lado más capitalista, encontramos afirmaciones como las de Ludwig von Mises, quien dice que simplemente no hay otra opción que esta, ya sea se abstiene de interferir en el libre juego del mercado o se delega el manejo completo de la producción y distribución al gobierno, ya sea capitalismo o socialismo. No hay un camino intermedio. A pesar de afirmaciones tan severas, es una realidad que durante mucho tiempo los partidos socialdemócratas se fueron asentando, llegando a alcanzar cotas de poder muy altas dentro de los parlamentos europeos, gobernando o siendo el principal partido de la oposición. A pesar de estos cambios, la socialdemocracia siguió siendo una fuerza central en Europa, impulsando estados de bienestar con educación y sanidad públicas, subsidios de desempleo y pensiones. La crisis del petróleo de 1973 fue un punto de inflexión. Las políticas keynesianas, teoría que afirma que el Estado debe intervenir en la economía para mantener el equilibrio y revertir los ciclos de crisis, habían sostenido el crecimiento de la posguerra, no lograron responder a esta inflación, lo que abrió la puerta al auge del neoliberalismo, representado por Margaret Thatcher en Reino Unido. Con el colapso de la Unión Soviética en 1991, la socialdemocracia perdió su papel de alternativa dentro del sistema capitalista, generando una crisis de identidad. Además, la desindustrialización y la globalización cambiaron la economía europea, desplazando el empleo industrial a otros sectores y países, haciendo que el sindicalismo y la socialdemocracia perdieran parte de su esencia. Este será el punto que marcará el cambio definitivo en este tipo de políticas. En las décadas siguientes, los partidos socialdemócratas se desplazan hacia el centro, perdiendo parte de su esencia. Y podemos decir que a la vez que perdían su esencia, hacían que partidos que estaban a la derecha fueran a su vez adoptando y dando por suyas teorías y principios que anteriormente solo defendían los partidos socialdemócratas. Por eso no es extraño encontrar que nadie en el PP, Partido Conservador Español y Liberal, según a quien le preguntes, no cuestione, por lo menos de manera pública y oficial, la sanidad pública, la existencia de medios de comunicación nacionales o la viabilidad de las pensiones. Al final, la socialdemocracia absorbió el debate político y se sentó como la forma de gobierno por excelencia. Durante ese tiempo, los partidos socialdemócratas impulsaron luchas como los derechos de género y la integración de inmigrantes, lo que ahora conocemos como movimiento woke. Así, en las últimas décadas, se fue dejando de lado la cuestión del trabajador, que históricamente había sido su mayor votante, y aparcando la lucha de clases, lo que produjo que comenzaran a ser percibidos como parte del establishment. El colapso financiero de 2008 evidenció las debilidades de la tercera vía. El debate había dejado de girar en torno a los trabajadores y la economía, y había pasado a ser una cuestión secundaria. La crisis económica golpeó a los partidos socialdemócratas, que fueron vistos como cómplices del sistema que había fallado. El descontento llegó a su caída en numerosos países, un fenómeno conocido como pasokización, en referencia al declive del movimiento socialista panhelénico PASOK en Grecia. De aquellos barros estos lodos. Y este era el panorama que teníamos hasta que llegaron diferentes eventos como la crisis migratoria, la COVID-19 y la guerra de Ucrania. Hizo estallar en el año 2020
todo por los aires, y ha hecho que gran parte del electorado vea que poco o nada tienen que ver los partidos socialistas actuales con aquellos que se fraguaron a principios del siglo pasado. En la actualidad, nos encontramos que la socialdemocracia se ha transformado en una ideología que no se acaba de entender. Por un lado, busca la máxima protección de las minorías, los grupos marginados y las personas migrantes, pero al mismo tiempo no son capaces de solucionar los graves problemas económicos y sociales que atraviesa Europa, dejando a estos grupos, y de paso al resto de la sociedad, en unas condiciones que les hubieran indignado sus orígenes. Así, por ejemplo, no es extrañar que un partido socialista europeo alabe la gestión pública de educación mientras permite el encarecimiento de los precios de los estudios, o cree másteres obligatorios para trabajar, que, a fin de cuentas, benefician a empresas privadas y hacen la educación prohibitiva. Tampoco es extrañar que, a pesar de ser los abanderados de las pensiones y la sanidad pública durante décadas, a día de hoy miren hacia otro lado ante la inviabilidad de estos sistemas, debido a los cambios en las corrientes demográficas que hacen imposible su financiación. Y en vez de legislar y buscar modelos de gestión más eficientes para intentar salvar aquello que una vez dijeron defender, prefieren mirar hacia otro lado, haciendo que se paguen más impuestos o aumentando los niveles de deuda, mientras que el ciudadano se tiene que pagar un seguro médico privado por la saturación del sistema público. O como en España, intentando obligar a los sanitarios a trabajar solamente para lo público, pagándoles un sueldo irrisorio comparado con el que percibirían en la sanidad privada. Otro caso que no ha llamado la atención en la socialdemocracia actual es cómo, a pesar de ser los revolucionarios del siglo pasado, en la actualidad hayan capitalizado los movimientos sociales, creando una red clientelar en los sindicatos, cuales no salen a protestar ante la falta de expectativas laborales y salariales, pero que sí montan manifestaciones para apoyar la ideología del partido en fechas señaladas, y que a la vez salen a la calle a la mínima cuando es otro partido, y no el que les subvenciona, quien gobierna. Políticas que son más propias de repúblicas bananeras que de democracias europeas liberales. Todo por no hablar del esperpento que es el uso de los medios de comunicación públicos, el asedio a la justicia o la falta de libertad, rozando la censura, cuando se propone un debate sobre un tema que prefieren no tocar. Por todo eso, podemos decir que la socialdemocracia es la historia de una muerte por éxito. Protestó, llegó al poder, se asentó y se convirtió ella misma en el establishment. Pero cuando el panorama ha cambiado y el mundo ya no gira a su favor, se ven todas sus debilidades y rarezas. Ahora, el balón está en el tejado de los partidos socialistas. Tendrán que elegir si dar un giro 360 grados y empezar a contestar a las demandas de la ciudadanía, o darles la razón a Marx y a von Mises y demostrar que, a la larga, la tercera vía nunca fue una opción. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que veremos este cambio? ¿Cambiará el discurso y preocupaciones de los partidos socialdemócratas? Ya sabes que me ayudas mucho dando like y suscribiéndote. Nos vemos en el próximo vídeo.